Muy buen día a todos y cada uno de ustedes. Muchas gracias por acompañarnos aquí en la sección de historias del psicoanálisis. Les saluda el doctor Gerardo y el día de ahora toca hablar de los escándalos sexuales de Ernest Jones o por qué el psicoanálisis fue prohibido en Canadá. Y bueno, resulta que en febrero de 1911 Ernest Jones estaba en Toronto, estaba ya en Canadá, promoviendo el psicoanálisis y abrió tanto su consultorio como estuvo ahí en su casa y daba seminarios, tanto ahí en las academias de medicina y en las universidades. Y pues resulta que en esa fecha fue acusado tanto por los cristianos protestantes como los cristianos católicos, que allá en Canadá siempre han sido muy conservadores, y lo tacharon de demonio sexual. Y bueno, no solamente a él, sino todo el psicoanálisis, también esa parte del pansexualismo que se criticaba. Bueno, pues resulta que con Ernest Jones, más que criticar el psicoanálisis, se criticaban su forma de ser, que también era, no dejaba de ser una actitud perversa o perversa sexual, ya que, bueno, se decía y se comentaba o lo acusaban de acostarse con sus pacientes, de salir con estas pacientes, bueno, más que de promover, de ir a buscar prostitutas. Y bueno, todos estos escándalos que parece que sí se comprobaron, bueno, fue el detonante para que expulsaran tanto a Ernest Jones como que prohibieran el psicoanálisis en Canadá desde la década de los 10 del siglo pasado. Y bueno, pues también este escándalo, que no nomás fue de esos rumores o de esos hechos, pues resulta que una de las pacientes acusadas, que también salía con Ernest Jones, pues lo quiso matar con un revólver, ¿no? Y fue a su consultorio y lo trató de asesinar y bueno, falló en el disparo. Ernest Jones, bueno, se salvó de ser asesinado, de morir en su consultorio por una paciente que lo quería matar, porque pues la paciente también fue afectada por estos escándalos de él, y también tuvo que dejar Toronto porque pues ya era señalada de que era la paciente amante de Ernest Jones. Y bueno, pues ya resulta que ya Ernest Jones sale de ahí de Canadá, pues sin el cometido que le dio Freud de promover el psicoanálisis ahí, sino al contrario, hizo todo lo contrario, que fue prohibirlo, y así estuvo por muchos años prohibido en Canadá, o más de 50 años prohibido el psicoanálisis en Canadá, gracias a Ernest Jones, que no se portaba bien, y que también por esas razones que Freud va a escribir el artículo de Amor de Transferencia para explicar eso, lo que sucedía con los pacientes y evitarlo. Así que bueno, esta es la historia, así de las historias vergonzosas que sí hay dentro del psicoanálisis, pues este psicoanalista perverso que es Ernest Jones. Y bueno, tan perverso fue que se quedó 10 años como presidente de la IPA, y bueno, nadie lo podía quitar hasta que ya se hizo muy viejito y ya no pudo ahí dar órdenes. Pero bueno, una de las historias ahí, bueno, trágicas, vergonzosas del psicoanálisis, que fue prohibido en un país por uno de los amigos y alumnos preferidos de Freud, bueno, del famoso comité secreto, aunque bueno, siempre por esto mismo Freud lo delegaba o no le hacía mucho caso, hasta que bueno, ya lo tuvo que ayudar para irse a Inglaterra a vivir, a Londres, y huir de los nazis. Pero bueno, también ahí tenía esa doble cara a Ernest Jones, y aparte que bueno, siempre se le criticó de que él hablaba de sexualidad o de relaciones sexuales, sobre todo a todo mundo y a quien conocía, y no tenía ese pudor de callarse estos temas con cualquier gente o a público abierto, sin importar quién era. Él decía todas estas frases y todo esto, temas sexuales, que solamente deberían de haber estado en un círculos psicoanalíticos o círculos profesionales. Así que bueno, esta es la historia de Ernest Jones, o por qué se prohibió el psicoanálisis en Canadá, o cuando en Canadá se prohibió el psicoanálisis, o los escándalos sexuales de Ernest Jones. Así que bueno, gracias por su atención, que tengan un buen día, y les pido que ahí pongan like, le pongan a suscribirse, la campanita, y nos busquen en Twitter, Instagram, LinkedIn, Facebook, y ahí donde nos encuentren.
también para que se suscriban y sepan las novedades que tenemos para ustedes. Gracias y que tengan un buen día.